Saludos de nuevo. Vuelve a bajar el número de muertos con coronavirus. Han sido 517 personas estas últimas 24 horas. También se han confirmado 3.477 nuevos contagios, la cifra más baja desde la primera semana de confinamiento. Y este lunes muchas personas vuelven al trabajo en las comunidades donde hoy no es festivo. Ya por la mañana han empezado a repartir mascarillas en las estaciones de transporte público. En la construcción y la industria hay nuevos protocolos de seguridad. Patronal y sindicatos advierten de que no todas las empresas tienen aún esas medidas de seguridad necesarias. Dicen que escalonar la entrada de trabajadores está haciendo más difícil protegerlas. En horarios en los que ya no se distribuye ese material, con lo cual están poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores. Esa vuelta al trabajo va a arrancar mañana en esas 8 comunidades donde este lunes de Pascua es festivo, pero sigue abierto ese debate sobre si era aconsejable este regreso a la actividad. Algunas comunidades, como Cataluña o Madrid, creen que es precipitado. Desde Unidas Podemos consideran que si los datos empeoran, la decisión se puede volver en contra del gobierno. Las mascarillas repartidas hoy no son reutilizables. Según los expertos, no se pueden desinfectar en casa con hidroalcohol porque si se mojan pierden su utilidad. Recomiendan usarlas un máximo de 4 horas. ¿Cuándo las hemos estrenado? En la cuarentena. Es uno de los productos que ha disparado su venta en Internet en estos días de confinamiento. Las máquinas de coser, también material para hacer deporte en casa y los videojuegos. Otros han caído, como la ropa. En el sector textil las ventas se han desplomado un 80%. Para aliviar la presión económica a pymes y autónomos, en el Gobierno todo indica que mañana el Consejo de Ministros van a ampliar el plazo para presentar y pagar impuestos. De esta forma, los pagos que tienen que presentarse antes del 20 de abril se podrán demorar un mes, hasta el 20 de mayo. Y se abre otro debate. Se ha llegado el momento de dejar salir puntualmente a los niños. Desde el Partido Popular lo ha planteado su presidente, Pablo Casado, también el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. También desde Ciudadanos lo apoya el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Después de estar 15 días en casa, vuelven a trabajar todas aquellas personas que no pertenecen a empresas estratégicas y no pueden hacer teletrabajo. En 8 autonomías hoy es festiva, eso será mañana. Policías municipales han distribuido hoy en Madrid miles de mascarillas. La red de transportes de Madrid ha registrado ese cierto incremento en la demanda durante este lunes. Si nos vamos a las cifras, en la hora punta de esta mañana, Metro se notaba hasta un 35% más de usuarios que el lunes pasado, una cifra mayor en cercanías, un 65% más, 5.000 viajes más en total. En todo caso, estamos hablando de cifras mínimas en el registro histórico de ambos medios de transporte. Esta mañana, en estaciones como esta de Atocha, comenzaba ese reparto de ese lote del 1,5 millones de mascarillas desechables entre los trabajadores que son usuarios del transporte público madrileño. Un reparto que continuará durante la tarde de hoy y que se reanudará mañana por la mañana. El ritmo de contagio entre ayer y hoy ha sido del 2%, medio punto más lento que el día anterior. Han muerto 517 personas, 102 menos que ayer. Unos datos, dice Sanidad, que confirman la tendencia descendente, pero que insisten, hay que tomar con cautela. Es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana. Para ver qué medidas poner en marcha en la etapa que viene, la de la relajación del confinamiento, Sanidad tendrá en cuenta diferentes parámetros. Por un lado, la presión sobre las UCIs, también el número reproductivo, es decir, el número de personas que contagia cada nuevo infectado y que ahora está por debajo de 1 en todas las comunidades, excepto en Extremadura. Y otros parámetros como el estudio de seroprevalencia a más de 60.000 personas que estaba previsto que empezara esta semana. Ya se está finalizando, en unos días va a empezar y en unas semanas tendremos resultado. ¿Qué porcentaje de la población tiene anticuerpos o se ha pasado ya la enfermedad? Para ello utilizarán test rápidos cuyos resultados se obtienen en unos 10 minutos. De momento sabemos que 64.727 personas se han curado, el 38% de los casos confirmados. Bueno, ese fin del parón de la actividad no esencial se ha trasladado también al debate político. Partido Popular, Ciudadanos insisten que el Gobierno está improvisando. Desde el Ejecutivo explican que se han reunido varias veces con agentes sociales y empresas para garantizar que los lugares de trabajo tienen los medios de protección necesarios. Y desde Vox acusan al Ejecutivo de practicar la eutanasia con los ancianos por la vía de los hechos.
Este gobierno socialcomunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y, por desgracia y por la vía de los hechos, lo ha aplicado de la manera más feroz, abandonado especialmente a nuestros mayores. Es un gobierno que no ha podido garantizar las mascarillas y los equipos de protección ni siquiera a los sanitarios. ¿Cómo el gobierno va a garantizar ahora que en la boca de un metro o en todas las industrias los trabajadores vayan a trabajar con todas las medidas de protección adecuadas? Genera incertidumbre y que es criticable esa reincorporación de la actividad sin haber tenido un plan de suministro generalizado de materiales de protección individual que garantice la seguridad de los trabajadores y que no haga que demos un paso atrás. No se pone en tela de juicio el principio fundamental, que es la salud pública de los trabajadores. Si esta queda mínimamente afectada, la actividad no puede iniciarse. El Gobierno recuerda que deben quedarse en casa quienes sean vulnerables al COVID-19, es decir, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas de tipo pulmonar, coronaria, embarazadas y diabéticos, que no les hayan podido reubicar en el puesto en el que no haya riesgo. Eso sí, necesitan un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de su empresa que así lo acredite. Este documento es imprescindible para que los médicos de cabecera puedan tramitar la baja. A efectos económicos va a computar como accidente laboral. Hemos hablado de España, en todo el mundo son ya más de 1.800.000 los casos confirmados de coronavirus y cerca de 115.000 los fallecidos. En Europa, los países con mayor número de contagios son Italia, España y Francia. Ahí esta noche, después de los aplausos de las 8, el presidente Emmanuel Macron intervendrá para, se espera, ampliar el confinamiento. Almudena Ariza. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y será, según ha dicho el Elíseo, una fecha lo suficientemente lejana como para que los franceses sigan siendo conscientes de que la situación es grave, pero lo suficientemente cercana como para que también puedan ver ya el día después, y se habla probablemente del 10 de mayo. También se espera que Macron dé respuesta a algunas de las cuestiones controvertidas aquí en Francia. Por ejemplo, la estrategia sobre las mascarillas, si van a ser o no obligatorias. ¿Qué va a pasar con los test? Si va a haber test para todos. O con el tratamiento con cloroquina que están defendiendo algunos médicos franceses. ¿Qué va a pasar con el control de fronteras o con la recesión económica que se avecina? En las últimas horas ha disminuido, pero muy levemente, el número de fallecidos, que son ya 14.400 desde el inicio de esta crisis del coronavirus. Las autoridades sanitarias insisten en que la epidemia sigue golpeando muy fuertemente al país. Pues mientras las muertes y contagios en Estados Unidos siguen subiendo, desde la Casa Blanca se están planteando relajar estas restricciones a partir del 1 de mayo. Y eso que los expertos en salud no lo aconsejan. Vamos a Washington con Cristina Olea. Cristina, las tensiones dentro del gobierno de Trump se están haciendo cada día más patentes. Sí, aquí el debate sobre cuándo reabrir la economía se hace cada vez más tenso. Uno de los líderes del equipo médico de la Casa Blanca reconoció ayer en una entrevista que si se hubieran tomado antes las medidas de quedarse en casa se habrían salvado vidas, y Trump ha dejado ver su frustración con él en su cuenta de Twitter. Aquí los casos siguen disparándose, más de 500.000, y también las muertes ya son más de 22.000, pero se dispara también el desempleo a un ritmo insólito, y en el equipo económico del gobierno hablan de levantar restricciones el 1 de mayo. En el equipo médico piden cautela, matizan, hablan de ir abriendo poco a poco, no todo de golpe. Trump les pide a los gobernadores que estén preparados, pero en algunos estados ya han anunciado, por ejemplo, que las escuelas van a estar cerradas hasta final de curso, y algunos gobernadores dicen que abrir demasiado pronto sería como echar gasolina al fuego cuando todavía no hemos apagado el incendio. China no esconde que aunque después de 3 meses están en una fase en la que la epidemia, la enfermedad está aquí más controlada, lo estamos viendo incluso estos días en Wuhan, el foco de la pandemia, no escatiman esfuerzos para prevenir lo que podría ser una segunda ola de contagios por los casos importados y los asintomáticos. De hecho, en las últimas horas se han registrado 108 positivos, de los cuales 98 son ciudadanos chinos que llegaron del extranjero. Y de los 10 casos locales, precisamente la mayoría han sido en la provincia de Heilongjiang. Las autoridades chinas pusieron el miércoles pasado unos 70.000 ciudadanos en cuarentena, justo de localidades cercanas a la frontera con Rusia, y porque se detectó, dicen, que muchos contagiados habían pasado del país vecino.